Ok, pues los contenidos del video de hoy van a ser correspondientes a lo que sería la unidad 4 que hemos venido desarrollando desde ya hace varias semanas. En el caso del día de hoy, pues vamos a explorar un poquito más el eje temático respecto a paisajes culturales y servicios ecosistémicos culturales. Ok, vamos a ir viendo. Espero que no queden muchos sonidos de fondo porque estoy afuera y porque adentro hay muchas reuniones hoy. Ok, tal vez antes, bueno, como habíamos acordado, las lecturas del día de hoy son la de Ericsson del 2016 y la de Holland y compañía del 2017. Pero tal vez antes de entrar de lleno con las lecturas es bueno que vayamos tal vez sugerencias de otras publicaciones que pueden complementar en caso de que les haya gustado la temática y también para ir construyendo un poquito la noción del tema de la clase de hoy. Aquí tal vez es bueno revisar primero qué es diversidad biocultural y para eso les sugiero pueden revisar este documento. Bueno, aquí lo tengo en inglés, mejor se los muestro en español, denme un momento. Ok, este es el documento en español, creo que sí es mejor para que tengamos un mejor entendimiento. Ok, esto es sobre la Conferencia Internacional de la Diversidad Biológica y Cultural. Aquí en este documento pues se manejan varios conceptillos importantes de retomar. Aquí vamos a ver que ellos van definiendo qué es diversidad biológica, qué es diversidad cultural. En el caso de la diversidad biológica, pues que ellos nos hablan que es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos y otros, y los marinos y otros y los complejos ecológicos de los que forman parte. En general, pues nos habla respecto a lo que conocemos como biodiversidad. Y también por aquí tenemos el concepto de diversidad cultural, en donde ellos nos mencionan la diversidad cultural se considera que incluye todas las comunidades del mundo, cada una de ellas con su propia identidad determinada por el origen étnico, histórico, lengua, religión y arte. Y también es importante ver que ellos mencionan que la diversidad cultural se puede entender como, pero no de manera limitada, según estos 6 aspectos. La diversidad cultural entonces puede ser entendida como las prácticas rituales de sistemas de producción, sistemas de transmisión, etcétera, como maneras de convivir o como sistemas de valores, como el conocimiento, los idiomas y las expresiones artísticas. También vemos la definición de paisaje, pero la definición de paisaje ya lo estuvimos abordando un poquito más con la lectura de Erickson, en el caso Erickson, el del ejemplo de la Amazonía boliviana. Aquí vemos que paisaje pues es ya un entorno natural que ha sido modificado por seres humanos. Y en el caso de diversidad biocultural, que es el concepto que me parece deberíamos ir entrelazando con las temáticas del día de hoy, pues vemos que la diversidad biocultural es la unión entre diversidad biológica y diversidad cultural. Aquí dice que se define como la suma total de diferencias del mundo sin importar su origen. Este concepto abarca la diversidad biológica en todos sus niveles y la diversidad cultural en todas sus manifestaciones. La diversidad biocultural se deriva de la multitud de formas en que los seres humanos han interactuado con su entorno natural. Entonces vemos que la diversidad biocultural refiere a esa diversidad que ha sido producto de la interacción entre variables culturales y variables biológicas, y ya sea que estas interacciones se hayan dado en épocas modernas como en épocas históricas, como vamos a ver en el caso de la lectura de Erickson. Ok, entonces devolvámonos a las lecturas. Muy bien. Por lo tanto, vamos viendo que debido a la amplitud de este concepto, este término requiere de una aproximación transdisciplinaria, interdisciplinaria y multidisciplinaria. Inclusive esto podemos ir viéndolo en otra lectura que les recomiendo pueden hacer. Una vez más está en inglés. Esto es una publicación fresquita que a mí me gustó mucho. Es una revisión, es un análisis bibliométrico parecido a lo que ustedes leyeron en Holland y compañía.
Aquí Hanspach, estos son los autores, Hanspach y compañía, pues nos mencionan sobre esta, se basan sobre este eje interdisciplinario que abarca los temas bioculturales, y en el caso de ellos pues lo vinculan con lo que sería la bioculturalidad como una forma de entender la sostenibilidad. Aquí tal vez la publicación es interesante, pero quisiera centrarme en que ellos van viendo las diferentes perspectivas desde las cuales se ha entendido este término de bioculturalidad, y dentro de los resultados de la búsqueda bibliográfica que ellos hicieron, pues identifican varias perspectivas. En primer lugar, bueno, aquí tal vez sería bueno revisar primero antes de verlas este cuadro, la figura 4, en donde vemos estas son los diferentes ejes temáticos de esta perspectiva para entender la bioculturalidad, y tal vez es interesante rescatar estos ejes: el de historia y patrimonio, y el de paisaje y manejo de recursos naturales. También este inclusive es de interés para varios de ustedes: conocimiento y memoria. Ok, entonces dentro de estos varios ejes temáticos que se puede estudiar la bioculturalidad, como les mencionaba, es interesante tal vez destacar dos. En primer lugar, esta sección que se llama historia, bueno, patrimonio e historia biocultural. Aquí vemos que esta perspectiva, los autores nos hablan que se centra principalmente en dimensiones temporales, que incluyen aspectos relacionados con horizontes a largo plazo, es decir, temáticas con un eje temporal amplio, donde se puede ver la continuidad de legados y de tradiciones. Los artículos que ellos revisaron usualmente describen esta diversidad biocultural a nivel histórico en este eje temporal amplio, y describen, también hablan sobre usos históricos de la tierra, parecido a lo que vamos a ver con el artículo de Erickson, y también parecido a lo que vimos con el artículo del otro Erickson, en el caso de la Amazonía. También cuestionan la idea de naturaleza prístina, como lo vimos en el caso de Erickson, de la Amazonía boliviana, y dice que también enfatizan sobre una larga historia, que enfatizan que una larga historia es algo valioso que debe entenderse, muy parecido a los ejes temáticos que estamos revisando en el curso. Luego tenemos esta otra perspectiva que se llama memoria y conocimiento biocultural. Aquí vemos que principalmente se centra en el conocimiento, las prácticas, las creencias y los valores como expresiones de diversidad biocultural. Parece ser que temporalmente hablando esto refiere como a una época más moderna o más reciente. Parece que los artículos que ellos revisaron se enfocan en especies individuales, en propósitos específicos, dice, en usos de la tierra, parecido, digamos, a lo que estuvimos viendo en esta otra perspectiva, pero la diferencia entre esta y esta es que esta refiere como a una temática temporalmente hablando más moderna, y esta una temática más histórica. ¿Por qué es que retomo esta? Porque, como ustedes me habían comentado, pues hay varias y varios de ustedes interesados en las temáticas a nivel etnobotánico. Aquí podemos ver un nicho de estudio de la etnobotánica con estos ejes temáticos de la bioculturalidad. De manera que el punto de ir viendo todo esto es entender que este tema de la diversidad biocultural o la bioculturalidad son temas que pueden ser de interés no solo para la antropología, sino para nuestro área temática del curso, que sería la arqueobotánica. Y si quieren profundizar un poquito más respecto a estos temas, les sugiero revisar este capítulo de Hong en el libro, ¿dónde está mi lápiz? Este libro que se llama Paisajes Bioculturales. Este capítulo de Hong, que es el capítulo introductorio del libro, es un capítulo muy teórico. Aquí ustedes pueden ir viendo que de hecho define los mismos conceptos que habíamos visto en esto de la conferencia de biodiversidad, de la conferencia de diversidad biológica y cultural.
también vemos ese llamado de atención respecto a que estos temas son de carácter, se entienden de manera interdisciplinaria. Noten aquí varias de las áreas de estudio interesadas en estos temas. Aquí vemos claramente énfasis antropológicos, como les mencionaba, un énfasis etnobotánico, también a nivel histórico de la ecología histórica, que ha sido un énfasis temático que ha impactado también el campo de la arqueología. Ok, bueno, en general vemos varios temas. Aquí tal vez es interesante, como les mencionaba, aquí está la definición de los conceptos que hemos visto, que vimos ahorita, pero tal vez es de interés ver cómo Hong define que es un paisaje biocultural. Si retomamos el concepto de diversidad biocultural, pues el paisaje biocultural sería ese espacio donde podemos registrar o donde se están dando estos eventos de diversidad tanto cultural como biológica. Hong lo define pues con palabras más técnicas. Él nos habla que el paisaje biocultural puede definirse como las características generales y cíclicas de un espacio que actúan como un amortiguador para la diversidad biocultural, que está disminuyendo rápidamente, pero que merece ser preservada. Puede desarrollarse de manera sostenible, utilizando el conocimiento ecológico, diversidad y la dinámica del espacio, mecanismos para mantener el proceso de desarrollo del paisaje y un ecosistema que influye en el espacio. Aquí esta temática, aquí el lápiz otra vez, respecto a que está disminuyendo rápidamente, la vimos de manera superficial con el artículo, bueno, la vamos a ver de manera superficial con el artículo de Erickson, pero esto ha sido una temática, un eje de interés en general para diferentes áreas de conocimiento. De hecho, vamos a ver que este interés por a veces recuperar prácticas tradicionales apunta mucho a esto de cómo hacer los paisajes más diversos. Y aquí lo importante de ir entendiendo es que la diversidad biocultural se compone tanto de un elemento humano como natural, y que cuando uno se vincula con otro va a crear entornos altamente diversos. Pero cuando se desvincula uno del otro, la tasa de diversidad va a disminuir considerablemente. Y aquí lo importante tal vez de ir pensando es cómo esto viene a contrarrestar a todas estas nociones que usualmente entendemos respecto a cómo conservamos los ecosistemas y cómo preservamos el patrimonio cultural. De manera que igual que la clase anterior, esta clase tiene más preguntas que respuestas, pero son temas interesantes que vayan reflexionando y explorando a lo largo de sus carreras. Ok, entonces, para ir enfatizando hasta acá, es importante que entendamos que, como habíamos comentado a lo largo de las clases de este curso, los seres humanos hemos ido modificando nuestro entorno natural para convertirlo en paisajes. Es decir, que hemos domesticado los paisajes, si es que seguimos la propuesta de Erickson en el caso de la Amazonía boliviana. Y también no es que no solo hemos alterado los paisajes a nivel histórico, sino que seguimos alterando ese entorno natural. Sin embargo, es interesante ver que no todos los paisajes son altamente diversos a nivel biocultural. Una vez más, esto va a estar muy de la mano respecto a qué tan vinculado esté el factor humano respecto al factor biológico, respecto al factor natural. Y no todas las vinculaciones entre grupos humanos y entornos naturales van a llevar también a una a un incremento de la biodiversidad. Es un tema complejo y no siempre, digamos, hay una respuesta clara para todo. Pero ahora, tal vez para ir adentrándonos más en el tema, podemos empezar a retomar las lecturas del día de hoy. Empecemos con la de Erickson, tal vez. Aquí vamos a ver. Vamos a ver cómo va la grabación. Ok, bien. Ok, en el caso de la lectura de Erickson, pues él inicia retomando lo que sería el concepto de
el concepto de antroma, que es un concepto que pues voy a sacar el lápiz. El concepto de antroma es un concepto que surge como una contrapropuesta al concepto de bioma. Este concepto de bioma pues considera la formación de paisajes según variables naturales principalmente, mientras que el concepto de antroma pues va a introducir la variable humana a la formación del paisaje. Por eso vamos viendo que los antromas son también conocidos como biomas antropogénicos, él aquí lo menciona. Es decir, son biomas alterados por actividades humanas. Y en general, digamos, esta temática pues ha sido desarrollada por el autor que él cita acá. Bueno, las citas no están aquí, están al final, pero vamos a irnos rápido. Bueno, podemos usar el enlace, para eso existen los enlaces. Ok, de momento, recomendado también que lean un poquito sobre estas publicaciones, Ellis y Ramanjuti. Esta es cortita y bonita. También, bueno, Ellis en general ha publicado mucho sobre estas temáticas de antromas. Para, digamos, términos tal vez un poquito más modernos o temporalidades un poquito más modernas, pero son conceptos interesantes de revisar. Ok, entonces, bueno, vemos que toda esta discusión sobre los efectos de las actividades humanas en los entornos naturales también forman parte de la discusión sobre el antropoceno. Aquí vamos a sacar el lápiz. Ya que pues nos hace reflexionar sobre el concepto de naturaleza y los vínculos que presenta con la humanidad, principalmente en épocas actuales. Pero movámonos aquí a la página 2. Aquí vamos viendo que estos vínculos entre naturaleza y seres humanos han sido explorados a partir de teorías como la construcción de nichos, en donde vemos que las interacciones entre ambiente y humanos u organismos en general van a conllevar a cambios microevolutivos. Por ejemplo, Erikson menciona que pensemos, sería en esta cita de acá más o menos, pensemos lo que pensemos al respecto, es un hecho evidente que una gran parte de la superficie terrestre en la Tierra está compuesta por paisajes culturales, un sinónimo, es decir, esto es un sinónimo de paisajes domesticados. Hasta acá todo, hasta aquí llega la cita. Pero hasta acá es importante que vayamos viendo que Erikson ha estado discutiendo lo que hemos venido revisando desde inicios de la unidad 4. Si bien la lectura de Erikson del caso de la Amazonía boliviana es viejita, es publicación del 2006, si mal no recuerdo, vemos que estos planteamientos de Erikson de la Amazonía son similares a los que Erikson del caso escandinavo está desarrollando en su lectura y que va a seguir desarrollando. De manera que las ideas de Erikson e inclusive previas a la publicación de Erikson en el caso de la Amazonía han tomado fuerza y son aceptadas por muchos de las personas investigadoras en la actualidad. Sin embargo, lo realmente importante tal vez de ir entendiendo de los paisajes culturales, llamémoslos paisajes culturales o paisajes bioculturales o paisajes domesticados, como ustedes quieran llamarlos, lo relevante de ir entendiendo es el vínculo histórico y la diversidad que albergan estos espacios. Temas que Erikson, como van a ver en esta lectura, va a ir desarrollando. Aquí vemos que él continúa señalando que a menudo estos paisajes culturales se consideran perturbados, degradados y constituyen una naturaleza destruida. Sin embargo, voy a devolverme, es esta misma cita de acá, tal vez para que la vayan ubicando. Repito la cita. Erikson menciona que a menudo estos paisajes culturales se consideran perturbados, degradados y constituyen una naturaleza destruida. Sin embargo, particularmente en partes del mundo donde los paisajes culturales están profundamente arraigados en la historia social de la región, estos paisajes se consideran hermosos y muy apreciados. Y esto es un eje temático que Erikson va a ir desarrollando a lo largo de la lectura. Ese valor, podríamos decir, intangible de los paisajes culturales. Por aquí podemos ir viendo los objetivos del artículo. Aquí tal vez es interesante que empecemos a ir entrelazando lo que Erikson nos dice. Él nos habla de paisajes culturales, de diversidad biológica y debemos ir viendo dónde es que predomina esa diversidad biológica. Pero continuamos en la página 3.
Ok, acá vemos dos preguntas que Erikson pretende ir respondiendo en la lectura. Principalmente acá están. La primera dice cómo afecta hoy la contribución de nichos humanos a los restos de antiguos paisajes culturales históricos. Es posible que los nuevos paisajes formados por la construcción de nichos actuales puedan ser útiles para preservar la percepción de valores percibidos que emanan de los antiguos paisajes culturales. Estas preguntas las va reflexionando más que todo en las últimas secciones del artículo. Aquí podemos ir viendo que en esta sección que él llama contexto histórico y riqueza de especies, pues él va describiendo un poquito de lo que sería el contexto escandinavo. Empieza hablando por el contexto noruego en general. Sin embargo, si nos movemos a la página 4, vemos cómo va ampliando la temática a una región escandinava. En la página 4 vemos que Erikson menciona que mucho de lo que hoy es bosque fue históricamente usado para la agricultura o prácticas de pastoreo o forraje para el ganado. Él nos habla de las praderas húmedas abiertas y praderas secas semiabiertas. Estas praderas secas semiabiertas se componen como de parches de bosque. También él va explicando que la transformación de terrenos históricamente agrícolas en actuales, hay una transformación de terrenos que fueron históricamente agrícolas y ahora pues se transformaron en espacios boscosos o paisajes boscosos o de campos de cultivo. Además menciona que estos espacios se conocen como, él va categorizando todos estos espacios como pastizales seminaturales. De manera que vemos que en general la propuesta que él maneja sobre paisaje cultural en el contexto que él está analizando, este paisaje cultural corresponde a esta categoría de pastizales seminaturales. Aquí vamos viendo que él define paisaje antiguo. Bueno, él va demarcar temporalmente a qué se refiere con paisaje antiguo. Él dice que los paisajes antiguos son previos a la modernización agrícola, cuando se dio el manejo de praderas seminaturales y bosques para forrajeo o pastoreo. Podríamos hablar mejor voy a hablar entre forrajeo y pastoreo. Y vemos que estos espacios corresponden una vez más con la categoría de paisajes seminaturales. Vemos que estos paisajes seminaturales son el paisaje más abundante en los países escandinavos, por lo menos en esta época que él señala. Y vemos otro dato curioso, que es que estos paisajes son altamente diversos. Erikson los considera como puntos calientes. Aquí está la palabra que él menciona. Ay, se me acaba de perder. Hotspots, puntos calientes, puntos calientes, esto quiere decir que son paisajes altamente diversos o puntos calientes de diversidad ecológica. Ok, acá tal vez es bueno que vayamos haciendo una pausa y vayamos asociando la información que Erikson nos brinda. Noten que Erikson está argumentando que los pastizales seminaturales han sido paisajes domesticados, es decir, que son reflejo de actividades humanas desde épocas pasadas. De manera que fueron paisajes culturalmente diversos. A eso hay que sumarle también que son paisajes biológicamente diversos. En pocas palabras, Erikson nos habla de que los paisajes seminaturales, los pastizales seminaturales son paisajes bioculturales, altamente diversos a nivel biológico y fueron diversos a nivel cultural en épocas históricas. Una vez más, noten aquí la vinculación de estas dos variables que estamos presentando desde el inicio de la clase, que sería que la diversidad cultural va a estar entrelazada con la diversidad biológica, y esto no es una coincidencia. Por ejemplo, otra de las lecturas que les he mencionado que sería interesante que revisen es el libro de Toledo y Barrera Basols. Vamos a referirnos muy rápidamente a esto solo para dejarlos, espero yo, con la espinita del interés. Este es el libro, La memoria biocultural. Aquí vayamos a la página 41. Denme un momento para moverme.
Aquí está, página 41. Voy a sacar el lápiz. Bueno, en general, digamos, no solo en la página 41, es algo que viene desarrollando desde varias páginas. Toledo y Barrera Basols, ellos nos van comentando en en el libro y en este capítulo principalmente, que usualmente los hotspots o los puntos calientes son áreas donde convergen tanto diversidad biológica como diversidad cultural. Además, estas zonas son habitadas actualmente por sociedades tradicionales, lo que ellos llaman pueblos indígenas. Por eso les mencionaba que no todas las asociaciones entre seres humanos y recursos naturales van a resultar en incrementos de la diversidad biocultural. Ciertamente hay prácticas humanas modernas que no favorecen un incremento de la diversidad biocultural. Sin embargo, en estos puntos, en estas zonas geográficas donde vemos que hay una alta diversidad cultural, principalmente en producto de la herencia de los grupos indígenas, vemos que estas prácticas que ellos realizan tradicionalmente son prácticas que van a contribuir no solo al incremento, bueno, a mantener, digamos, esta diversidad cultural, sino que van a contribuir al incremento de la diversidad biológica en los ecosistemas. Nuevamente, no todas las vinculaciones humano-naturaleza van a producir incrementos en la biodiversidad, en la diversidad biocultural. Principalmente este incremento de la diversidad biocultural lo vamos a ver en zonas en donde hay poblaciones indígenas. Y vamos a ver que cuando estas poblaciones indígenas son removidas de estos zonas o son separadas de estos sistemas, de estos ecosistemas, vamos a ver que la biodiversidad disminuye considerablemente a lo largo del tiempo, ciertamente, como lo va mencionando Erickson. Si bien la lectura de Erickson no nos habla sobre poblaciones indígenas, podemos ver que las poblaciones históricas de los paisajes escandinavos estuvieron en constante interacción con estos paisajes, y pues culturalmente hablando a lo largo del tiempo pues implicó una diversidad, digamos, de una amplia gama de grupos que estuvieron interactuando con estos paisajes. No estamos hablando solo de una época en particular. Pero tal vez aquí, bueno, devolvámonos a la lectura de Erickson. Ok. Muy bien, y continuemos con la lectura. Aquí, bueno, una vez más, aunque Erickson no lo menciona explícitamente en el artículo y en estos párrafos, podemos ir infiriendo que los altos niveles de biodiversidad de estos pastizales seminaturales va a estar vinculado con actividades de grupos humanos, principalmente de grupos humanos del pasado. También vamos viendo que él nos comenta cómo las prácticas de manejo de estos pastizales seminaturales, en la actualidad, una de las prácticas para conservar estos paisajes culturales es el abandono y el uso de estos espacios para ganadería. Sin embargo, pues Erickson nos va mencionando que esto más bien constituyen amenazas para la conservación de estos paisajes culturales. También vemos que él comenta sobre cómo esto, bueno, no, esto lo vamos mencionando más adelante, pero vamos viendo cómo en la actualidad se puede percibir un descenso en la diversidad biológica de estos pastizales. Y también pues es interesante notar que aquí esta frase o esta cita de Erickson en donde él menciona que los ecologistas han buscado durante mucho tiempo explicar la riqueza de las especies silvestres de estos paisajes europeos con una larga historia de influencia humana. Pero si nos movemos a la siguiente página, vamos viendo que todavía no hay un consenso sobre el origen de la diversidad, si este origen de la diversidad fue previo a las prácticas agrícolas del pasado o si estos paisajes siempre han sido diversos. Aquí tal vez vamos viendo cómo él incorpora a la discusión el tema de la construcción de nichos. Esta temática teórica sobre la construcción de nichos. Vemos que Erickson señala que los seres humanos, aquí en esta sección, es una cita, él dice que los seres humanos construyeron nichos de espacio para numerosas especies silvestres,
contribuyendo a construir una reserva de especies que actualmente está asociada con el antiguo paisaje agrícola, dominado por espacios abiertos o semipastizales abiertos y mosaicos de bosques pastizales. Ok, nada más déjenme revisar cómo va la grabación. Ok, bien. Entonces vamos viendo que va desarrollando, digamos, como a mayor profundidad toda esta temática de la construcción de nichos, y nos habla de 4 componentes para la construcción de nichos, más que todo en esta sección de acá. Él nos dice que los bosques fueron alterados por quema y rosa, en el caso particular del contexto escandinavo que él está estudiando. Nos habla de que los bosques fueron alterados por quema y rosa, luego estos paisajes semiabiertos se mantuvieron así por la ubicación de asentamientos humanos, es decir, una vez más, noten cómo se incluye dentro de estos paisajes bioculturales o paisajes culturales que la diversidad ecológica, biológica del ecosistema va a estar estrechamente entrelazada con el factor humano. Noten que después de que estos, del punto 1, es decir, después de que los bosques fueron alterados, estos bosques lograron mantenerse así, o estos, no bosques, perdón, estos paisajes de pastizales semiabiertos, luego de que fueron alterados, se mantuvieron así por el establecimiento de asentamientos humanos constantemente a lo largo del tiempo. Vemos que en el punto 3 él nos habla que el establecimiento de asentamientos promovió la dispersión y permanencia de ciertas plantas, mientras que en el punto 4 aquí vemos que las actividades para mantener el forraje, estos eran espacios para forraje de ganado, alteró el crecimiento de la vegetación, de manera que en estos paisajes se limitó el crecimiento de algunas plantas. Nuevamente, como hemos venido discutiendo desde la lectura de Erickson en el caso de la Amazonía, los seres humanos alteran el entorno para, según la propuesta de Erickson, para incrementar la productividad de los paisajes. De manera que hay especies que van a querer conservar y posiblemente hay otras especies que no van a querer conservar. Esto es un caso similar a lo que podríamos ir infiriendo del caso de Erickson escandinavo. En general, pues para ir retomando la lectura, vemos que las praderas fueron más extensas que los campos de cultivo, él va comentando. Aquí tal vez en la figura 2 es interesante que noten o que vayan viendo el planteamiento que él desarrolla sobre nichos constructivos históricos, esto en los pastizales seminaturales, en donde vamos a ver que generaron una mayor diversidad de especies en comparación con la construcción de nichos en la actualidad, en donde él menciona más bien hay un descenso de la diversidad de las especies. Ok. Hasta acá posiblemente se están cuestionando por qué Erickson diferencia entre espacios de campos de cultivo y praderas respecto a biodiversidad. O sea, ¿por qué los diferencia estos dos campos de cultivo y praderas respecto al tema que él está manejando sobre biodiversidad? Y aquí tal vez es bueno hacer un comentario y ir retomando la propuesta original del artículo. Uy, se me está descargando la computadora. Voy. Ok, entonces voy a retomar la idea porque ahí me quedé pegada. Como les mencionaba, puede ser que hasta aquí se estén cuestionando por qué Erickson va a diferenciar entre campos de cultivo y paisajes o entornos de pradera respecto a este tema de biodiversidad que viene comentando. Aquí tal vez antes de continuar con el artículo o la propuesta original que Erickson plantea, quizás es importante que nos refiramos que vayamos entendiendo de que las prácticas agrícolas, tanto modernas como antiguas, son prácticas que alteran el entorno natural, como bien lo vimos con Erickson en la Amazonía. Además, digamos, la agricultura también se ha relacionado con los aumentos de biodiversidad a causa de prácticas culturales. Entonces, la agricultura es una práctica que modifica los ambientes, que modifica los paisajes, que modifica los entornos naturales para convertirlos en paisajes. Y también puede ser una práctica que conlleve a un aumento en la diversidad del ecosistema. Por ejemplo, esta idea también ha sido presentada en el libro que les comentaba de Toledo y Barrera Bassols,
Vamos a ver dónde dejé el libro. En un momento. Nada más, es un libro chivísima, que yo espero alguna vez tengan la oportunidad de leerlo. Página 38, mejor me ubico. Ok. Aquí está la página 38, sí. Inclusive, vean, esto lo va desarrollando en esta sección que se llama Definiendo la diversidad agrícola. Aquí vemos esta figurita en donde él nos habla sobre los centros de diversidad agrícola. Perdón, ellos, porque son dos autores. Ellos van a comentar en el libro y en estas secciones que les menciono sobre la diversidad agrícola. Lo comentan para ir entrelazando su argumentación respecto a los puntos calientes culturales y puntos calientes de diversidad ecológica. De igual manera, podríamos pensar que los paisajes con otros fines que no son agrícolas, posiblemente entonces no eran altamente diversos en sus ecosistemas a nivel biológico. Sin embargo, esto es la propuesta que más bien Erickson nos quiere plantear, que no solo los paisajes agrícolas son altamente diversos, sino que también hay otra serie de paisajes que son que pueden ser igual de diversos, como en el caso que Erickson plantea, pues de los paisajes de pastizales semiabiertos, que no son necesariamente paisajes agrícolas, porque recuerden que él menciona que los paisajes agrícolas son, tienen un tamaño más reducido respecto a estos paisajes para forrajeo, para pastoreo, para ganadería en general. Entonces, como les menciono, Erickson más bien va a plantear, o nos va a decir alto, estos paisajes de pastizales semiabiertos también pudieron ser altamente diversos. Y esa diversidad actual puede ser producto de las actividades humanas del pasado que no fueron de carácter agrícola. Además, podemos ver que a fin de cuentas el manejo de estos espacios con fines de forrajeo, pastoreo o de ganadería también va a implicar la construcción de nichos, y de ahí la importancia de ir entendiendo esta propuesta de Erickson desde este enfoque teórico de construcción de nichos. Entonces, si nos movemos a la página 6, respecto a esta temática de la construcción de nichos, él la va desarrollando más en esta página. Aquí podemos ir reflexionando a modo comparativo el tipo de subsistencia, más bien a partir de esto que Erickson va discutiendo, es importante que reflexionemos de manera comparativa respecto a lo que nosotros conocemos para el caso costarricense. Aquí vemos, por ejemplo, que Erickson menciona que la subsistencia de las sociedades escandinavas, al parecer, bueno, importante comentario, yo no soy experta en arqueología escandinava, pero según la propuesta de Erickson pareciera que la subsistencia de estas poblaciones a nivel histórico ha sido, no dependían tanto de la agricultura, sino más bien de la ganadería. Caso muy contrario a lo que conocemos para las sociedades precolombinas costarricenses, como ustedes pudieron leerlo en el artículo de Blanco y Mora, en donde vemos una fuerte dependencia de la agricultura de maíz principalmente o especialmente. Pero bueno, en general, para ir retomando la lectura, en esta página 6 él va discutiendo el modelo teórico sugerido por Ellis respecto a cambios de paisajes boscosos a campos de cultivo, pero él comenta que en el caso de escandinavo, pues esta propuesta no aplica, ya que los bosques se alteraron más con fines para ganadería que para agricultura. Ahora que Erickson hizo en las páginas anteriores, ya que hemos visto la contextualización histórica de los paisajes de pastizales seminaturales modernos, vemos que estos, tanto modernos como históricos, es un continuum de estos paisajes culturales. Vemos que estos paisajes culturales pues, fueron entornos en donde habitaron sociedades antiguas por varias centurias, podríamos decirlo, y estos paisajes fueron alterados y manejados con distintos propósitos. Sin embargo, pareciera que el principal uso fue como fuente de alimento para el ganado o para prácticas de pastoreo. Pero ahora vemos que Erickson nos comenta sobre qué pasa en la actualidad con estos paisajes en esta sección de acá, donde si nos movemos a la página 7, vamos entendiendo que estos paisajes de pastizales seminaturales son producto
del manejo de sociedades tanto antiguas como modernas, es decir, son el producto de prácticas de manejo de recursos a lo largo del tiempo. De manera que estos paisajes tienen inminentemente una huella humana en su historia. Erikson va a explicar que las causas que dieron forma a estos paisajes culturales son distintas, fueron distintas, digamos, las causas de la construcción de estos paisajes originalmente, pues son distintas a las causas que mantienen estos paisajes en la actualidad o en la modernidad. Por ejemplo, vamos a ir viendo, bueno, además vemos que la forma en la que se valoran usualmente estos paisajes culturales, vemos, digamos, que puede ser tanto de carácter utilitario como de carácter no utilitario, y todo esto pues se puede ir enmarcando en la propuesta teórica de, aquí está, de sistemas de servicios ecosistémicos. Que esto pues vamos a ir viéndolo un poquito más con la lectura de Holleland, y más bien la lectura de Holleland nos hace meditar respecto a qué tan pertinente es entender estas temáticas de paisajes culturales a partir de este enfoque teórico de servicios ecosistémicos. Ok, entonces sigamos con la lectura, y vemos que la propuesta de Erikson indica que podemos ver la utilidad de estos paisajes desde estas dos perspectivas, utilitario y no utilitario, y todo esto, digamos, ha sido una propuesta que podemos ir vinculando con el concepto de servicios ecosistémicos. Acá vamos viendo un ejemplo en donde nos menciona que al parecer las carnes de ganado criadas en paisajes, en estos paisajes culturales de pastizales seminaturales, son carnes que son muy apreciadas, y por lo tanto vamos viendo esa variable de utilidad de elemento utilitario de estos paisajes. Sin embargo, en la página 8, Erikson también sugiere que estos paisajes pueden valorarse por aspectos no utilitarios. Por ejemplo, él menciona que estos paisajes son apreciados por su valor estético, su valor cultural, o su valor, por ejemplo, identitario o de pertenencia. Más que todo en esta sección. Y respecto a este debate entre valor utilitario y no utilitario, Erikson menciona que esta breve descripción de cómo se valoran, espérense para ver dónde es que está la cita, aquí, perdón. Él menciona que esta breve descripción que él ha hecho en esta sección, a partir de esta descripción en esta sección, él menciona que se valoran las características restantes de los antiguos paisajes culturales en la sociedad actual. Esto sugiere que los motivadores o las principales causas de estos paisajes o apreciación de estos paisajes es por sus elementos utilitarios. Sin embargo, ok, esta traducción está como complicada. Voy otra vez. Esta es la frase, y aquí voy a hacer la traducción. Él menciona que a partir, digamos, de la discusión de esta sección que hemos estado viendo en las páginas 7 y 8, él menciona que al parecer los paisajes son considerados o apreciados por su valor utilitario. Sin embargo, esto es una percepción débil, porque por lo visto más bien se valoran mucho más por su apreciación no utilitaria. Y esto pues va a estar relacionado con el valor intrínseco de las especies, la belleza del paisaje y el patrimonio cultural. De manera que él menciona, es probable que los beneficios utilitarios directos, en particular aquellos que pueden medirse monetariamente, más bien son beneficios más pequeños respecto a los beneficios no utilitarios. Aquí es interesante ver que hay un cambio en la apreciación de los espacios, el cambio en la apreciación de estos espacios, de estos paisajes culturales, ha influido en la composición de las especies de estos paisajes culturales, que son pastizales semiabiertos. Todo esto pues lo va a ir abordando más en la página 9. Aquí, bueno, en primer lugar, vemos que el paisaje histórico ha sido fragmentado por los nuevos usos de suelos, y los niveles de población han disminuido.
Además, las prácticas de conservación promovidas por un marco jurídico están influyendo en el descenso de la biodiversidad. Entonces vemos como todo esto que mencionábamos, que la apreciación de estos paisajes, cómo es que se aprecian ahora respecto al pasado, va a alterar la diversidad, la biodiversidad de estos entornos. Aquí lo importante tal vez de ir viendo es respecto, o tal vez ir mencionando respecto a este segundo punto, donde nos habla sobre las prácticas de conservación a nivel legal. Vemos que estas prácticas de conservación, más bien me parece interesante destacar de este punto que Erickson menciona, que las prácticas de conservación reemplazan las prácticas de manejo tradicionales de estos paisajes. Es decir, y más adelante él lo va mencionando, él considera que inicialmente estos paisajes culturales fueron de carácter utilitario, fueron apreciados por su valor utilitario. Sin embargo, como ahora son paisajes que se aprecian más por su valor no utilitario, las prácticas de manejo van a cambiar. Y esto va a influir en la diversidad, en la biodiversidad de estos paisajes. Por lo tanto, es interesante notar que la reducción del impacto humano, contrario a lo que las actuales prácticas de conservación más bien nos indican, vamos a ver que contrario a lo que estas prácticas de conservación indican, podríamos pensar que la disminución de las actividades humanas parece también estar impactando en la disminución de la biodiversidad. Y bueno, eso podemos ir viéndolo como les mencionaba más adelante en la lectura. Tal vez movámonos aquí a la página 10. Es interesante notar esta cita de Erickson. Él menciona que el espacio de nicho construido por la construcción histórica de nichos humanos se ha alterado y reemplazado por nuevos procesos de construcción de nichos a lo largo del tiempo, alterando el conjunto de especies asociadas con el antiguo paisaje cultural restante. Aquí, digamos, lo importante ir entendiendo es que este cambio en los usos devolvámonos un poquito a la página anterior tal vez. El cambio en la apreciación de los paisajes de una apreciación utilitaria a no utilitaria ha también sido influenciado por la reducción de las poblaciones en estos paisajes. De manera que ya no están interactuando tan directamente con estos paisajes. Y es interesante ir viendo entonces que esto influye una vez más en lo que sería en la composición original de esos paisajes. Sin embargo, aquí es interesante tal vez, o la cuestión es que se pone, la discusión podría ponerse un poquito más compleja a medida que vamos viendo que los paisajes históricos tienen más bien una ruta hacia la extinción, como lo va presentando Erickson en esta página 10. Y a esto podemos sumar también que los paisajes agrícolas modernos más bien son apreciados también por un valor no utilitario. Estamos viendo entonces que tanto los paisajes agrícolas, tanto los paisajes culturales históricos como los paisajes agrícolas modernos son igualmente apreciados desde una perspectiva no utilitaria. Y al parecer los paisajes agrícolas están insertos, los paisajes agrícolas modernos están insertos en estos paisajes históricos, paisajes culturales de carácter histórico. De manera que ciertamente las actividades agrícolas modernas van a influir o van a tener un impacto considerable en la preservación de estos paisajes históricos. De manera que vemos otra interesante observación de Erickson. Él señala que cabe preguntarse si los paisajes modernos a lo largo del tiempo pueden producir valores estéticos similares y también quizá pueden producir riqueza de especies, pero ahora asociados con los paisajes culturales antiguos. Él continúa señalando que también cabe preguntarse si los nuevos hábitats a lo largo del tiempo, si es que estos se mantienen, van a evocar sentimientos de herencia similares a los paisajes culturales antiguos. Otra forma de formular esta pregunta, él nos dice, ¿pueden los valores originalmente derivados de los paisajes culturales antiguos ser percibidos como bellos y que presenten un valioso patrimonio? Estas apreciaciones originales
pueden ser transferidas a elementos del paisaje que no son paisajes culturales antiguos auténticos. Aquí lo importante tal vez de lo que Erickson va mencionando es, y haciendo esa analogía con los paisajes modernos que han alterado los paisajes históricos, es que si se puede mantener esa misma apreciación no utilitaria que se originalmente tenían paisajes, estos paisajes históricos, es decir, si se puede mantener esa apreciación originaria en el sentido de su apreciación como desde una perspectiva utilitaria, si se puede mantener así en esos paisajes modernos, y si también esa apreciación que ahora tenemos nosotros sobre esos paisajes históricos a nivel no utilitario también se va a poder mantener en los paisajes modernos a futuro. Noten ahí que estamos hablando. Aquí la cuestión se pone, estos cuestionamientos que Erickson se hace son importantes y mucho más desde nuestra profesión, pues él habla que la utilidad y el valor de preservar, él digamos está cuestionando la forma en la que vamos a la utilidad y el valor en cómo preservamos el pasado. Y esto lo está cuestionando desde un punto de vista de cómo es percibido el paisaje por el público no especializado. Es decir, lo que él pone en tela de juicio es qué tan necesario o qué tan valioso sería conservar el paisaje histórico intacto, de manera intacta, en vista de que también hay una apreciación considerable de los paisajes modernos que están impactando esos paisajes históricos. Y esa es una pregunta que debemos hacernos en contextos nacionales, en contextos costarricenses, porque ciertamente muchas de las prácticas actuales impactan directamente los paisajes culturales históricos. Y puede ser que inclusive en el caso, bueno, Erickson nos menciona que tanto paisajes históricos como paisajes modernos son valorados. En el caso costarricense deberíamos cuestionarnos si ambos son valorados o si será que los paisajes modernos son más valorados que los paisajes históricos. Son preguntas que debemos ir reflexionando. Pero bueno, continuando aquí con la lectura, es importante ver que Erickson nos advierte que estos cuestionamientos no deberían ser una excusa para dejar de mantener o restaurar los paisajes históricos. Es igual de válido e importante entonces mantener esos paisajes culturales históricos. Para eso, pues Erickson nos menciona propuestas de cómo mantener de cómo combinar el patrimonio histórico o el patrimonio, cómo mantener estos paisajes culturales históricos, cómo conservarlos bajo perspectivas modernas. Y eso es lo que me parece, digamos, más valioso de la propuesta de Erickson. Él aquí habla sobre 3 aspectos, desde las páginas, vamos a ver cuál es esta, desde las páginas 10 a la 11. Él menciona que, una propuesta, la primera puede ser que el área y la conectividad de los pastizales seminaturales se puede ampliar utilizando campos de cultivo, es decir, originalmente estas áreas tenían una apreciación utilitaria, porque se utilizaban como campos, como paisajes para ganadería o para agricultura. Erickson menciona, volvamos a utilizarlos para agricultura. También nos habla sobre un mejor uso de los márgenes de las carreteras y el espacio en general, y también habla sobre parques de paisajes. Nuevamente, aquí lo interesante de la propuesta de Erickson, tal vez de ir rescatando la propuesta de Erickson, es que Erickson no sugiere volver a implementar prácticas tradicionales o históricas, es decir, volver a utilizar las mismas prácticas tales y como fueron utilizadas en épocas antiguas, sino que él nos dice para mantener para mantener los paisajes culturales históricos podemos aplicar prácticas modernas. Él nos dice entonces que mantener los usos históricos, es decir, implementar usos históricos, que estos paisajes eran históricamente utilizados para agricultura y ganadería, utilizarlos con estos mismos fines, pero a partir de prácticas modernas para incrementar los niveles de biodiversidad, que posiblemente no van a ser los mismos niveles, van a ser inferiores, sí, pero pueden aumentar.
Una vez más, no pueden igualar la biodiversidad original, pero pueden incrementarla. Aquí tal vez interesante notar la propuesta número 3 y que, bueno, vamos a ir viendo también un poquito más adelante en la discusión que Erickson hace, es que esta propuesta número 3, pues pueden haber personas investigadoras tanto a favor como en contra, porque algunas consideran que los parques naturales o estas áreas de conservación para proteger la biodiversidad excluyen el factor humano de estos espacios, de estos paisajes, y por lo tanto, como hemos discutido, va a alterar la diversidad biocultural de estos ambientes. De manera que eventualmente a lo largo del tiempo va a conllevar a una disminución de la biodiversidad. Esto, digamos, esta crítica usualmente tal vez no aplica tanto en el caso escandinavo, porque en el caso escandinavo, pues los grupos, bueno, Erickson menciona en su lectura que no va a referirse al caso de las poblaciones indígenas Sami, que es el grupo indígena de los países escandinavos generalmente. Él menciona que no se va a referir al caso de ellos, por lo cual asumimos que la propuesta que él está mencionando no incluye áreas en donde habiten poblaciones indígenas. Por lo tanto, esta crítica que les menciono que se les hace a los parques, a estas áreas de conservación de los ecosistemas, usualmente se hace en zonas donde más bien se han delimitado parques nacionales en espacios donde residen poblaciones indígenas, las cuales, como hemos estado mencionando, pues usualmente se encargan de incrementar la biodiversidad de estos espacios debido a las prácticas de manejo y explotación que ellos usualmente o tradicionalmente han utilizado. Por ejemplo, esto podemos inferirlo también un poco en la lectura de la Amazonía, en la lectura de Erickson del caso amazónico. Pero bueno, para ir concluyendo con esta lectura, es interesante notar en los comentarios de Erickson que dice, vamos a ver, sí, la página 11. Bueno, Erickson menciona que la principal conclusión es que la construcción de nichos actuales está impulsada por mecanismos basados principalmente en motivadores no utilitarios. Las características producidas por la construcción de nichos históricos, la composición del paisaje y la riqueza de especies se reinterpretan en la sociedad moderna para convertirse en los valores asociados con la belleza y el patrimonio y los valores intrínsecos de las especies. Vemos que estos valores ahora se convierten en impulsores de nuevas dinámicas para construcción de nichos modernos. Ok. Y también vamos viendo otros aspectos interesantes que se recuperan a nivel de reflexión en la lectura sobre las políticas de conservación, un poquito esto que veníamos manejando sobre una crítica a cómo es que se ha visualizado la conservación de los ecosistemas de manera aislada de la variable humana o el factor de influencia humano. Más que todo en esta sección es que lo maneja, y también vemos otro aspecto interesante que vamos a ir entrelazando con la lectura de Holleland y compañía, y es la relevancia del valor no utilitario de los paisajes culturales como tema de investigación. Erickson pues plantea que este valor no utilitario se entrelaza con valores estéticos y valores sobre el patrimonio cultural. Y respecto a esto último, es relevante tal vez que aquí hagamos, antes de empezar con la lectura de Holleland y compañía, es importante que hagamos una pequeña pausa, un comentario y una vez más sugerencia también de lecturas para ustedes, y que vayamos definiendo un poquito sobre los paisajes culturales. Los paisajes culturales, de hecho, digamos, los paisajes culturales son considerados patrimonio por la UNESCO. Entonces, de hecho, hay varias categorías respecto a cuáles se consideran paisajes culturales. Y para esto podemos ver, bueno, están invitados a ver esta publicación. Si están interesados en alguna, me avisan. Yo las tengo todas, como pueden ver. Entonces se las comparto, no las dejé en el folder de materiales compartidos. Eso sí se me olvidó. Pero bueno, en general aquí esta publicación habla sobre paisajes sobre paisajes culturales. Aquí interesante ver tal vez
en esta sección los tipos de paisajes culturales. La publicación está en inglés, pero fijo debe haber una versión en español. Vemos que hay 3 categorías. La primera categoría dice paisajes culturales claramente definidos, muestran el diseño y la creación intencional humana. Generalmente estos paisajes, y como lo vamos a ver en la lectura de Holland y compañía, refieren a paisajes como más de carácter como edificaciones. También tenemos otra categoría, la segunda dice paisaje cultural orgánicamente evolutivo. Tenemos dentro de esta categoría están los paisajes fósiles y los paisajes continuos. Estos son paisajes que si los ponemos en tal vez analizarlo en una escala de impacto humano, aquí vamos a tener que la categoría 1 va a tener mayor evidencia tal vez, o va a ser más evidente el impacto humano, y van a haber menos tal vez remanentes a nivel natural, mientras que en la categoría 3 van a haber más remanentes a nivel natural y menos evidencia de impacto humano. Entonces, en el caso de la categoría 2 es un caso, digamos, intermedio, donde vemos tanto, digamos, modificaciones de carácter antrópico y también la presencia, digamos, del factor natural. Por ejemplo, un tipo de paisaje orgánicamente evolutivo podrían ser los bosques amazónicos, como habíamos visto en el caso de la lectura de Erickson en la Amazonía. En el caso, digamos, pues de la lectura de Erickson no correspondería completamente con un paisaje fósil, porque los paisajes fósiles son paisajes históricos que están actualmente, digamos, que no continúan con ese mismo, con esa misma perspectiva utilitaria, podríamos decir, y no utilitaria a lo largo del tiempo. Podríamos decir que el caso de Erickson escandinavo corresponde más bien a un paisaje fósil, porque número 1, esos paisajes históricos van rumbo a la extinción, y número 2, no tienen exactamente los mismos usos utilitarios que tenían en el pasado. Mientras que los paisajes continuos son paisajes, digamos, que mantienen sus usos originales, podríamos decirlo. En ese caso podríamos retomar bien el caso de Erickson de la Amazonía, o inclusive en otros cursos creo que algunos de ustedes podrán recordar el caso de los paisajes agaveros en México, paisajes que se explotaron para la producción de agave en épocas prehispánicas y que actualmente continúan con esa misma tipo de explotación, podríamos decirlo. Y por último tenemos los paisajes culturales asociativos, que son paisajes que tal vez no tienen una clara huella de impacto humano, pero son paisajes que son apreciados por diferentes variables. Ya puede ser, aquí nos hablan sobre variables religiosas, artísticas o culturales. Respecto a esto es interesante notar que todas las categorías de paisaje tienen algún tipo de apreciación no intangible, cosa que debemos tomar en consideración también respecto a la propuesta de Holland y compañía. Ok, entonces ahora, dicho eso, y que ya están un poquito más familiarizados con los paisajes culturales y la propuesta según UNESCO, por aquello de que no conocieran, podemos ir directo a la lectura de Holland y compañía. Ok, vamos a ver cómo va la grabación. Muy bien, vamos más tiempo de lo que yo esperaba, pero usualmente nunca puedo ser sintética. Ok, entonces, noten aquí, caso curioso, que la lectura de Holland y compañía también es una producción escandinava. Y de hecho, entonces pareciera que estos temas son comúnmente abordados en lo que sería esta región, por si están más interesados en buscar más temáticas similares al respecto. Pueden tal vez consultar publicaciones en estas áreas geográficas. Bueno, empecemos viendo aquí la lectura de Holland y compañía. Ellos inician viendo lo que sería el concepto de servicios ecosistémicos, y para eso vamos a tener que referirnos definitivamente, porque ellos lo hacen, a otra publicación. Veamos aquí esta, sí, creo que esta no es la publicación que ellos hablan, pero digamos, el Millennium Ecosystem Assessment, hay varias publicaciones de este tipo.
Y aquí es donde se maneja principalmente toda esta definición, este marco conceptual respecto a los servicios ecosistémicos. Aquí vayamos a la página, vamos a ver, creo que dice 53, tengo en mis notas. Un momento, ok. Vamos a hacer un poquito más grande. Ok, sí, en esta página pues vamos viendo cómo es que se va definiendo los servicios ecosistémicos. Dice que son las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los componen sostienen y satisfacen la vida humana, mantienen la biodiversidad y la producción de bienes. Aquí, perdón, vamos a seguir la definición en esta página. Mantienen la biodiversidad y la producción de los bienes ecosistémicos. Y aquí, bueno, menciona algunos tipos de bienes. Ahora brinquemos a la página 50. No, en esta página 57. No, 55 estamos. Brinquemos aquí a la página 57 y veamos aquí este cuadro en donde nos dice principalmente cuáles son los diferentes bienes que los principales servicios ecosistémicos, que serían pues servicios de aprovisionamiento, podríamos definir los servicios de regulación, servicios de apoyo o de soporte, supongo que también puede traducirse, y servicios culturales, que es el eje temático central de la lectura de Holeland y compañía. Aquí podemos ir entrelazando este marco conceptual de los servicios ecosistémicos. Vemos que usualmente, por lo menos en estos tres aspectos de aprovisionamiento, regulación y soporte o apoyo, vemos que son temáticas más que todo de carácter ecológico, de manera que vemos que son áreas una vez más, son temas que son de carácter interdisciplinario, no solo del área de las ciencias sociales, podríamos decirlo, por este enfoque cultural, sino que también refieren a otras áreas de conocimiento como las ciencias naturales. Usualmente esta temática de enfoque de servicios ecosistémicos se maneja bastante en este tipo en las ciencias naturales. Ok, devolvámonos aquí a la lectura. De manera que podemos ir entrelazando que si bien el marco conceptual de los servicios ecosistémicos, como les mencionaba, se basa en variables biológicas, también hay un elemento cultural inmerso. Y aquí, como les mencionaba, pues es importante resaltar esa variable interdisciplinaria de estos tipos de estudios. Ok. Aquí tal vez podemos movernos a... Bueno, aquí tal vez antes cabría hacer una reflexión respecto si bien, digamos, estamos viendo la perspectiva de Holeland y compañía respecto a los países escandinavos o de anglo-escandinavos, más bien mencionan ellos. Si bien es una propuesta para esta zona geográfica, es algo que deberíamos estar también, digamos, explorando en el caso costarricense. Una vez más, estos temas son tal vez más explorados desde el área de las ciencias naturales a nivel, digamos, de Costa Rica. Sin embargo, es una temática que puede ser de interés para la antropología. Ok, entonces aquí vamos viendo, tal vez aquí retomar que este es el objetivo del artículo, que olvidé mencionarlo, solo para aquellos de que lo quieran identificar. Aquí en la página 211, en esta sección, vamos a sacar el lápiz, Brief Introduction to Ecosystem Services. Aquí ellos van explicando un poquito lo que es servicios ecosistémicos, que ya vimos ya comentamos rápidamente antes, y también vemos aquí en la tabla 1, que es la misma tabla que yo les había enseñado, pero en la otra publicación, porque ellos, como ustedes pueden ver, utilizan la misma bueno, sí, mentira, utilizan hasta la misma publicación, si mal estoy, el mismo año de publicación, de la misma fuente, perdón. Entonces, aquí podemos movernos mejor a la página 212, y aquí podemos ir viendo la definición que ellos hacen sobre servicios ecosistémicos culturales, que es otra de los servicios que ofrecen los servicios ecosistémicos. Aquí vemos que los servicios ecosistémicos se definen como los beneficios no materiales que las personas obtienen
de los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas. Vemos que en este sistema de clasificación los servicios ecosistémicos incluyen 10 subcategorías, de las cuales el patrimonio cultural es una. Aquí está el esquema en donde se incluye en la figura 1, es donde se ven las subcategorías. Y aquí estaría acabo de perderla, aquí está, en la categoría de patrimonio cultural, que es la categoría en la que ellos van a priorizar o enfatizar en la publicación que están planteando. Una vez más, aquí eso lo podemos ir notando en la figura 2, cómo es que ellos van relacionando este concepto de servicios ecosistémicos culturales y lo que sería el concepto de patrimonio cultural o apreciación del patrimonio cultural. Pero movámonos a la página 213. Aquí vamos viendo la propuesta de los autores. Vemos que ellos mencionan que los servicios ecosistémicos culturales más bien son un área secundaria de interés o de análisis en este gran marco teórico de servicios ecosistémicos. Y esto principalmente se debe a que la mayoría de los servicios ecosistémicos culturales son de carácter intangible y por el contrario más bien el énfasis de la propuesta de servicios ecosistémicos es más bien de carácter más económico o economicista. Por lo tanto, se va a basar más o con mayor interés en estudiar los servicios, otro tipo de servicios ecosistémicos, como los servicios de apoyo, de aprovisionamiento, de regulación, los cuales usualmente pues, son abordados por otras áreas de conocimiento más en el lado de las ciencias naturales. De manera que vamos viendo que hay una cierta falta, digamos, o más bien hay una ausencia. No sabría decir si, digamos, no es una traducción, tal vez esa no es la palabra que busco mejor, porque no es una traducción. No, lo que los autores plantean es que no hay mucha investigación respecto a esta variable de servicios ecosistémicos culturales. Por lo tanto, digamos, por eso la motivación de los autores a hacer este trabajo. Y también ellos van comentando que es una vez más, toda esta temática de los servicios ecosistémicos debe ser entendida desde una perspectiva interdisciplinaria. Y por lo tanto, debido a esa, digamos, tal vez ausencia de interdisciplinaridad, pues los servicios ecosistémicos, por lo menos los servicios ecosistémicos culturales no han sido adecuadamente incorporados todavía dentro del entendimiento de los servicios ecosistémicos. Aquí vemos en la página 214, rápidamente vemos el método. Aquí tal vez es interesante, en paréntesis, aparte de la lectura, vemos que la lectura es un análisis bibliométrico. Esta publicación es un análisis bibliométrico. Interesante mencionar que esta es una técnica que últimamente está cobrando mucha fuerza en estos últimos años y más tal vez en estos 2 últimos años por la pandemia, porque pues debido a la pandemia hay muchas investigaciones de campo, podríamos decir, que no se han podido hacer, y esto ha venido a sustituir muchas de esas. Importante señalar, ellos desarrollan su investigación en Scopus, creo que es, aquí dice, y el Web of Knowledge. La universidad CIPDI ha comprado derechos en Scopus, entonces si quieren hacer análisis bibliométrico en Scopus, pueden utilizar las plataformas del CIPDI. Aquí tal vez interesante notar de la propuesta metodológica, las palabras claves con las que buscan, en la cantidad de artículos que lograron identificar o ubicar, y también las preguntas que guiaron el análisis de cada uno de esos artículos. Ok. Entonces, como les mencionaba, en general vemos que los servicios ecosistémicos culturales incluyen varias categorías, pero ellos se enfocan en la de patrimonio cultural. Aquí en las páginas 215 en adelante, por ejemplo, vemos la figura 3. Esta indica que el tema de patrimonio cultural dentro de los estudios de servicios ecosistémicos pues ha tomado relevancia con el paso de los años. Además vamos viendo en la figura 4 que estos temas usualmente se publican en revistas, podríamos decir, de ciencias naturales y no tanto del área de humanidades.
o de ciencias sociales. En la página 216 vamos viendo que la mayoría de los artículos revisados, revisados en esta publicación, vemos que el tema de los servicios ecosistémicos y el patrimonio cultural no fue el eje central de las publicaciones. Por lo tanto, vamos viendo que si bien es un área de estudio que cobra fuerza con el paso de los años, también, y como bien comentan los autores, más bien, el estudio de servicios ecosistémicos culturales es un área que todavía es poco explorada dentro de las investigaciones en general de los servicios ecosistémicos. Pero movámonos a la página 217. Aquí vamos viendo cómo Holleland y compañía explican el tema de patrimonio cultural dentro de los estudios de servicios ecosistémicos, y vamos viendo que ellos plantean que esta temática de patrimonio cultural dentro de los servicios ecosistémicos pues se maneja de manera secundaria, y esto es reflejo de la búsqueda, digamos, de los artículos, que inclusive, digamos, en los artículos donde se maneja el componente de servicios ecosistémicos culturales, esta temática de patrimonio cultural no es tan abordada. Vamos viendo que los autores codifican, aquí ellos van mencionando más esto, los autores codifican los conceptos de cultura en 3 códigos. El primero refiere a cómo se utiliza cómo es utilizado el concepto según esta publicación que habíamos visto del Millennium Assessment. Cómo se utiliza este concepto de punto de partida y cómo refleja una noción sobre el patrimonio cultural, derivado más que todo del ecosistema y el paisaje. Luego vamos viendo que el segundo código se basa en nociones de patrimonio cultural, que a menudo se reflejan en los marcos jurídicos. Y en el caso del tercero, pues se basa en la literatura patrimonial más reciente, donde ellos mencionan que el patrimonio se conceptualiza como objetos y exhibiciones, representaciones, compromisos, lugares, bueno, etc. Ustedes pueden verlo con más detalle. En general vamos viendo que los autores dicen que la mayoría de los artículos define patrimonio cultural como varios beneficios tangibles e intangibles derivados del ecosistema, en su mayoría definidos como paisaje. Por lo tanto, corresponde más, digamos, con la definición de la categoría del código número 1. Aquí tal vez movámonos a la página 218. El resultado que estábamos comentando, pues lo vamos a ver más que todo en la figura 6, donde más bien vemos este concepto de patrimonio cultural como más vinculado con lo que serían los paisajes y los ecosistemas. Ok, aquí vamos viendo a lo largo de esta página 218 que los autores pues destacan la definición de Tengberg y compañía. Tal vez es interesante rescatar de esta definición que el patrimonio cultural no es estático, sino que está en constante cambio y reevaluación, interpretado de diversas formas por diferentes actores. Ok. Reflejo de esto, de esta parte que estoy señalándoles aquí. Se me movió. Reflejo de esta sección, de esta cita, es interesante que ahora comparemos con la lectura que hicimos de Erickson en el caso escandinavo. Recuerden que los paisajes culturales históricos de pastizales seminaturales, si bien son apreciados por su valor cultural y estético, estos también tienen un valor de apreciación similar a los paisajes agrícolas modernos, los cuales se encuentran reconstruyendo, aunque ahora podríamos pensar que más bien no necesariamente se encuentran reconstruyendo y no necesariamente destruyendo los paisajes culturales históricos. Una vez más, por ese carácter dinámico del patrimonio cultural, lo cual nos lleva a reflexionar qué tipo de patrimonio queremos conservar, cómo lo queremos conservar, original o de manera dinámica, tal vez podríamos decirlo. Inclusive, bueno, también es interesante notar que las sugerencias de conservación de Erickson, como habíamos hablado,
no apuntan a implementar solo prácticas tradicionales, más bien no apuntan a eso, sino que nos habla de readaptar los usos tradicionales a partir de prácticas modernas. Pero continuamos ahorita con la lectura de Holleland y compañía. Aquí en la página 219 estamos viendo que los autores parecen plantear que la forma en la que se define patrimonio cultural puede verse alterada por esta noción de servicios ecosistémicos, ya que los servicios ecosistémicos parecen reconocer más el carácter intangible del patrimonio cultural que el carácter tangible. Holleland y compañía comentan que si bien los servicios ecosistémicos, vamos a ver dónde está esta cita, porque yo tengo aquí mis notas. A ver, yo creo que es en esta. Ajá. En un momento que me perdí. Ok, ya me ubiqué. Entonces, sí, era esta. Aquí vamos viendo entonces que Holleland comenta respecto a este mayor reconocimiento del carácter intangible respecto al tangible del patrimonio cultural dentro del marco de los servicios ecosistémicos. Ellos comentan que si bien los servicios ecosistémicos pueden aportar herramientas al campo de la gestión del patrimonio cultural para diferentes áreas como la arqueología, la antropología y la conservación, pueden de hecho aportar soluciones a desafíos que enfrentan la conservación de los ecosistemas. Sin embargo, para que cualquiera de los dos se materialice, se necesita un mayor conocimiento teórico y práctico sobre la relación entre el patrimonio cultural y los servicios ecosistémicos. Pero, a pesar de que vemos que puede haber un nicho, digamos, de beneficio para la preservación del patrimonio en este marco teórico de los servicios ecosistémicos, vamos viendo que la discusión de Holleland y compañía sobre los servicios ecosistémicos, si bien aporta el concepto de patrimonio cultural y viceversa, la relación entre estos dos conceptos todavía no es clara y esto puede influenciar mucho en el potencial de utilizar el marco de los servicios ecosistémicos dentro de la preservación del patrimonio cultural. Para eso vayámonos moviéndonos a la página 220. Aquí vemos que inclusive los autores explican que se ha intentado incorporar el tema del patrimonio cultural en esta temática de los servicios ecosistémicos con la esperanza de contribuir a la preservación del patrimonio, pero hay consideraciones previas que debemos tomar. En primer lugar, ellos nos hablan de que no hay una clara vinculación entre servicios ecosistémicos culturales y el concepto de patrimonio cultural. En el caso nórdico, al parecer, la legislación favorece mayormente lo que sería no la preservación, pero favorece mayormente una visión del patrimonio como intangible. Pero esto no es tan considerado por los servicios ecosistémicos. Recuerden que más bien la variable favorecida son los servicios, el patrimonio intangible. Acá podemos ir retomando la idea de paisajes culturales y sus categorías. Recuerden que el problema, más bien vayamos viendo que el problema que los autores nos plantean es que principalmente los paisajes culturales, lo que podríamos llamar paisajes culturales intencionalmente diseñados, es decir, los paisajes culturales de la categoría 1, no cuajan bien en esta lógica o esta temática de los servicios ecosistémicos. Por lo tanto, vemos que tal vez, o podríamos ir infiriendo, reflexionando en la lectura, que deberíamos repensar la forma en la que visualizamos los servicios ecosistémicos, es decir, ampliar nuestra noción respecto no solo a ambientes naturales, sino también ambientes urbanos. Y esto, es un campo que tal vez actualmente se explora más. Aunque la publicación de Holleland y compañía es reciente, 2017, podríamos hablar, 5 años, 6. No, mentira, ¿cuánto estamos? 2021, 4 años. Pero movámonos aquí a la página 221, también vamos viendo que los marcos jurídicos respecto al patrimonio cultural y los servicios ecosistémicos en el caso escandinavo no son siempre compatibles. Aquí ellos mencionan que el sector de la gestión del patrimonio cultural normalmente tendría más mandatos que la gestión de paisajes culturales, incluida la protección de los objetos culturales que no tienen una conexión directa con los ecosistemas. Entonces vemos que por el contrario, en el caso escandinavo, más bien la preservación del patrimonio podría verse
o por lo menos la preservación del patrimonio de estos paisajes culturales que no presentan un gran rasgo, digamos, a nivel natural, podría más bien verse perjudicada si es que si es que involucramos en la discusión de preservación del patrimonio toda esta lógica de servicios ecosistémicos culturales. Aquí tal vez es importante también señalar que si bien estamos viendo el caso nórdico, esto deberíamos reflexionarlo para el caso costarricense porque podría ser también una limitante. Tal vez otro aspecto importante de señalar en esta página es considerar que los servicios ecosistémicos no parece que no son un concepto inclusivo para el patrimonio cultural, pues omiten ciertos aspectos, ya hablamos, principalmente omiten ese carácter tangible del patrimonio cultural. Y si nos movemos a las páginas 222, el énfasis económico en cómo se visualizan los servicios ecosistémicos también ha influido en la apreciación sobre los servicios ecosistémicos culturales, ya que muchas veces los servicios ecosistémicos culturales no son servicios monetizados. Si bien podríamos monetizar, por ejemplo, recuerden que los paisajes culturales tienen diferentes variables. La propuesta de Erickson nos habla sobre su valor más bien no utilitario, es decir, relacionado con sus apreciaciones o su valorización a nivel estético, cultural, religioso, de pertenencia, identitario, etc. Estas, digamos, estas variables usualmente no pueden ser monetizadas. Pueden monetizarse ciertamente, pero no siempre van a conllevar un valor económico de por medio. Y finalmente en la página 223, aquí pues vemos que para considerar, a manera de cierre, ellos nos plantean que para considerar el patrimonio cultural dentro de los estudios de servicios ecosistémicos, así como para considerar los servicios ecosistémicos como una plataforma para la preservación del patrimonio, todo esto es un tema de cuidado, ya que más bien vemos que esto podría llevar a una reducción del patrimonio cultural en términos meramente ecológicos y monetarios e intangibles. Por lo tanto, vemos que es interesante aquí rescatar la pregunta de Holland y compañía, que nos hacen a modo de reflexión para ir, si es que deseamos incorporar esta temática de servicios ecosistémicos en lo que sería la conservación del patrimonio cultural. Ellos nos mencionan que la primera pregunta que uno debería hacerse antes de adoptar el marco de servicios ecosistémicos es si las diferentes definiciones del patrimonio cultural pueden inscribirse como una subcategoría de los servicios ecosistémicos culturales. ¿Y cómo es que puede hacerse esto? Además, ellos dicen, después de estas consideraciones, más adelante, en esta segunda parte, ellos hablan que después de haber considerado esto, debemos también considerar cómo puede beneficiar la gestión del patrimonio cultural, cómo podría beneficiarse la gestión del patrimonio cultural al incorporar el marco de servicios ecosistémicos para la valoración, gestión y toma de decisiones. Entonces, bueno, vemos en general en la lectura que los servicios ecosistémicos pueden ser un puente para entender y preservar algunos tipos de patrimonio cultural. Tal vez principalmente podemos ver esta convergencia en lo que sería la temática perdón, de paisajes culturales, que parece podría tener mayor vinculación o podría cuajar mejor con este marco teórico de los servicios ecosistémicos. Sin embargo, hay paisajes como los de la categoría 1 que posiblemente no podrían ser incluidos, aunque tal vez desde un punto de vista más actual me parece que esta brecha podría estar cerrándose, porque vemos recientemente pues vemos más estudios de servicios ecosistémicos en ambientes urbanos, y no tanto en paisajes rurales como tradicionalmente tal vez se abordaba en estas investigaciones, de manera que sería interesante volver a valorar esta perspectiva desde investigaciones más de carácter en zonas urbanas. Además, me parece interesante que reflexionen para el caso costarricense cómo es que cómo es que toda esta legislación respecto al pago de servicios ecosistémicos en el caso costarricense
Sería interesante reflexionar si esto podría contribuir al patrimonio cultural arqueológico. Esto visualizando el potencial de preservación de sitios arqueológicos en terrenos privados, en donde los propietarios de estos terrenos pues, podrían solicitar estos incentivos y promover la conservación de algunos sitios arqueológicos. No, digamos, son interesantes perspectivas de explorar o de reflexionar a futuro. Ok, y con esto concluimos los contenidos de la clase.